En la oscuridad de la noche, los caminos solitarios y desiertos se convierten en el escenario de experiencias inexplicables para muchos bikers. Son historias que han marcado a quienes las vivieron, encuentros escalofriantes y situaciones que desafían toda lógica, figuras sombrías, sensaciones de peligro inminente y recuerdos que no se borran. Estas son algunas aterradoras vivencias de quienes se atreven a recorrer la carretera en la penumbra. Bienvenidos a la zona de terror. Encuentro en las montañas de San Camilo. Manejo moto desde ya hace muchos años, pero mi experiencia paranormal fue en mi primera motocicleta. Hace más de 20 años, viajamos al estado Apure en Venezuela, a un lugar donde la actividad paranormal es excesiva. Las montañas de San Camilo. Un tío tenía una finca en esa zona. En aquel entonces, no había ni tendido eléctrico en el área. Llegamos a las 10 de la noche en una visita sorpresa. Mi tío estaba contento de que hubiéramos llegado y nos recibió muy contento. Mi padre sacó su billetera, me dio dinero y me dijo: «Ve y tráete 3 botellas de ron». Las órdenes del viejo eran un mensaje a García, así que me preparé para ir, junto a mi primo, quien me comentó que la licorería más cercana estaba a 15 minutos en moto. Así que fuimos. Nos dispusimos a hacer el mandado, y cuando llevábamos más de 5 minutos de camino, vi a lo lejos a una mujer hermosa, vestida de blanco, sentado en medio de la carretera, con 3 niños desnudos jugando a su alrededor. En mi inocencia, creí que era un indigente, y le pregunté a mi primo: «¿Quién es esa mujer?». Y él me respondió: «¿Cuál mujer?». Entonces le dije: «La que está justo enfrente de nosotros, en medio de la carretera. Ya casi llegamos». Su respuesta me heló la sangre y me dijo: Primo, ahí no hay ninguna mujer ni ningún niño. «¿Qué hablas?». Pero yo podía jurar que la veía. Me quedé mirándola fijamente y en ese momento noté que sus ojos brillaban intensamente. Ella me sonrió, pasé por su lado y creo que ni flash me alcanzaría con lo rápido que aceleré. De regreso, pasamos rezando y no había nadie. Jamás voy a olvidar el rostro de aquella mujer y de los niños jugándose alrededor. Cuando llegamos a la casa de mi tío, él nos comentó que de milagro estamos vivos y que la mujer a la que vimos era la Llorona. Una mujer que había perdido a sus hijos. Después de eso, no quise salir. Tanto mi primo como yo nos pusimos a mirar series de comedia hasta olvidar lo sucedido. Hasta el día de hoy, me pregunto ¿qué hubiera pasado si lo hubiera visto solo? Dicen que te alocas y botas espuma por la boca. Y tal vez no estuviera escribiendo esta historia. Hasta aquí la historia. El primer accidente en la carretera oscura. Me llamo Fernando y la primera vez que tuve un accidente en moto fue en una carretera oscura. Una de esas veces en que te agarra la mala hora y ves que la carretera no tiene final. Ya eran como la 1 de la madrugada, solo iba yo en la moto. Recuerdo que iba a unos 140 kilómetros por hora y el viento rozaba mi cara. A pesar de la velocidad, me sentí en total control. Y fue en una curva cuando el ambiente cambió de repente, como si el aire se volviera más pesado y denso. Fue en ese momento que sentí claramente cómo algo o alguien se sentaba en el asiento del copiloto. Mi corazón comenzó a latir descontrolado y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté no prestar atención, intenté disimularlo, para pensar que solo era mi imaginación, pero luego sentí una mano que se aferraba a mi hombro. «Dios, ayúdame». Solo decía esas palabras en mi cabeza. Era un agarre firme y helado
que me hizo perder el control de la moto. Recuerdo que antes de caer, vi algo en el espejo retrovisor, una figura negra, casi como una sombra humana. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente para llenarme de pánico. En un instante, sentí como esa mano me empujaba con fuerza hasta perder el equilibrio y salí disparado de la moto. La moto se deslizó varios metros antes de detenerse. No supe qué pasó después. Mi mente se apagó por completo. Según me cuenta mi madre, un señor que pasaba con su familia me encontró tirado en el piso. Al principio no quería detenerse por pensar que sería una mala hora o quizás porque lo iban a asaltar. Pero al verme desangrándome, me llevó al hospital. Estuve en coma durante 2 días y al despertar, seguía en estado de shock. Los médicos me dijeron que había sufrido un fuerte ataque de nervios, algo que en realidad no me extrañó. Lo que me dejó completamente desconcertado fue que cuando me examinaron, descubrieron en mi espalda una mano roja, como si alguien me hubiera golpeado muy fuerte, sin camisa, a tal grado que parecía quemada. Era imposible que alguien hubiera estado en la moto a esa velocidad, y más aún que hubiera dejado esa huella en mi piel. Cada vez que lo recuerdo, vuelvo a sentir ese agarre de esa presencia. Aquel accidente no solo dejó cicatrices físicas, sino que algo más se quedó en mí, algo que sigue acompañándome cada vez que vuelvo a las carreteras, en mi nave. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? Házmela saber en la caja de comentarios. Hasta aquí la historia. La madrugada en el puente oscuro. Algunos de ustedes me llamarán loco, pero me gusta salir a rutear en la madrugada, entre las 4 y 5:30 de la mañana. Parto desde mi casa hasta un puente al que solo se permite el acceso a motos y peatones. Con el tiempo, el puente se ha hecho viejo y se restringió el paso de automóviles. A lo largo de todo el puente, este tiene luces, instaladas hace 2 años, que solo se encienden en las noches. Sin embargo, algunas ya dejaron de funcionar, dejando algunas partes muy oscuras. Un día de tantos, salí normal a rutear, y cuando llegué a la mitad de la zona oscura del puente, la cadena de la moto se me salió de la nada. Miré rápidamente a la vereda frente a mí, bajé de la moto e intenté volver a poner la cadena, pero estaba nervioso y no lo lograba. No sé por qué. Finalmente, decidí arrastrar la moto y llevarla hasta el área iluminada. Cuando estuve seguro, pude arreglar la cadena y continuar mi recorrido. Sin embargo, eran las 4:15 de la mañana y aún había zonas muy oscuras más adelante. Sin embargo, sentía que mi cuerpo quería salir de esa zona urgente. Cuando volteo, al fondo veo cuando un hombre de sombrero se acerca caminando con algo en la mano. Mi instinto fue en ese momento encender la moto y correr, pero parecía que aquel hombre tenía una fuerza sobrenatural porque ya alcanzaba la motocicleta. En eso, veo cuando un vecino grita y, para mi suerte, ya no había nadie atrás. No puedo describir la sensación de peligro que sentí. No sé si lo que me perseguía era una persona o alguna entidad maligna que trataba de hacerme daño. Desde entonces, santo remedio, ya no salgo a rutear en moto a esas horas de la madrugada. Hasta el día de hoy, me da miedo recordar ese suceso. Y pues, espero que no me vuelva a pasar. Hasta aquí la historia. Encuentro en la oscuridad. Hola zona de terror, me llamo Carlos y yo trabajo para una empresa de seguridad privada, donde mi labor es conducir a distintos puntos de la ciudad para verificar la activación de un sistema de alarmas y confirmar la razón de dicha activación. Esto puede ser en un hogar o en algún comercio. Mi trabajo es de noche y normalmente no pasa nada, pero hace 2 semanas,
Cuando me mandaron a una zona boscosa, me sucedió algo muy extraño y bastante aterrador. Estaba pasando por un camino largo y caía un poco de lluvia, cuando de repente a lo lejos, y detrás de un árbol, vi como alguien se asomó. Parecía un hombre con una larga cabellera, pero lo que me asustó fue el tamaño de esa persona, ya que su altura llegaba fácilmente hasta más de la mitad del árbol. Como dije, estaba lejos, pero estoy seguro de que esa cosa medía por lo menos sus 3 o 4 metros, incluidos más. Lo único que pensé en ese momento fue huir. Me di la vuelta y poco me importó regresarme en sentido contrario, ya que lo que quería era salir de ahí. Vi por el retrovisor esa cosa, que seguramente me estaba observando. La verdad, me puse a rezar en mi cabeza. Aunque no soy muy apegado a Dios, en ese momento me volví religioso y solo le rogaba que me protegiera, que fuera lo que fuera esa cosa, no me hiciera nada. Afortunadamente no pasó a mayores. Terminé mi turno y pedí mis vacaciones de inmediato, porque sí, lo primero que pensé fue en renunciar, pero mi situación económica no es la mejor como para hacer eso. Así que solo me juré nunca volver a pasar por ahí. Yo no sé si esa cosa era un gigante, pero después de ver un video que se hizo viral hace ya algún tiempo, que se llamaba El Gigante de la Blanca, más lo que me sucedió, no dudo que existan seres de esas dimensiones, pero por lo que me contó un trailero, la verdad, sí existen. Al contarte esta historia, me estoy desahogando y quitando un peso de encima. Saludos. ¿Y tú? ¿Crees en gigantes? Hasta aquí la historia. La sombra en la carretera de los lamentos. Nunca pensé que una noche de paseo en moto pudiera cambiarme tanto. Soy de los que no creen en fantasmas, ni historias paranormales, ni en leyendas de caminos malditos. Pero lo que viví esa noche me hizo replantearme las cosas de una manera brutal. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos rodar por la famosa carretera de los lamentos. Sí, ya sé que suena puro morbo. Esa carretera siempre ha tenido mala fama. Dicen que muchos motociclistas han muerto ahí y que sus almas vagan por las curvas más peligrosas. Pero claro, nosotros no íbamos a dejar que una leyenda nos intimidara. A veces pienso que fuimos muy estúpidos en hacer eso. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegamos al tramo más peligroso. El plan era sencillo: carrera hasta la cima. El que llegara primero se llevaba todos los aplausos y algunos pesos. No sé por qué acepté la idea, pero me pareció divertido en ese momento. Algo me empezó a inquietar antes de comenzar la carrera, pero preferí ignorarlo. Arranqué la moto y el rugido del motor fue lo único que me hizo sentir seguro. Iba a la cabeza cuando vi a lo lejos una figura parada en el borde del camino. Me sorprendió porque esa carretera está en medio de la nada, y a esa hora, ¿quién estaría ahí? Cuando me acerqué, la figura seguía inmóvil. No llevaba casco y su ropa se veía rara, como de otra época. Seguro es algún loquito, pensé, pero cuando lo tuve más cerca, me di cuenta de que había algo peor. No sé cómo explicar lo que vi. No era solo una persona. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado, y lo peor, no tenía ojos. Solo 2 cuencas vacías que me miraban fijamente. En ese momento, todo mi cuerpo se tensó, pero seguí acelerando. No pensé en detenerme. Pasé de largo y, por un segundo, me relajé. Pero justo cuando creía que todo había sido mi imaginación, escuché el sonido de otro motor.
No eran mis amigos, era algo más. Miré por el retrovisor y lo vi. El mismo tipo, pero esta vez venía detrás de mí. No había manera de que me siguiera el ritmo a esa velocidad. Mi mente se llenó de pánico. Quise gritar, pero el miedo me tenía atrapado. Aceleré más, mucho más de lo que jamás había hecho en esa carretera. Sentí el viento golpeándome la cara y las curvas pasando tan rápido que, en cualquier momento, sabía que podía salir volando. Pero el miedo a lo que estaba detrás de mí era más fuerte que el miedo a caerme. El sonido de sus pasos, o lo que fuera, no cesaba. Era como si corriera justo detrás de mí, persiguiéndome, retando a que mirara hacia atrás. No lo hice. No podía. Todo lo que quería era llegar a la parte donde mis amigos me esperaban. Ya estaba por llegar a donde estaban ellos, y de la nada, el sonido desapareció. Pero la sensación de inquietud y temor nunca desaparecieron. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que sea real?